Hola, ¿qué tal? La iglesia, el cuerpo de Cristo, la que nos da tanto gozo, tanta alegría, donde pasamos como creyentes nuestra vida, sirviendo al Señor, amándonos unos a otros. La iglesia, la familia de tantos hermanos, la que tantas veces nos da ganas de glorificar a Dios como el apóstol Pablo, pero también nos trae tristeza, dolor. Nos dolemos con aquellos que están sufriendo. Nos entristecemos cuando parte del cuerpo sufre. Eso es la iglesia. La segunda carta de Tesalonicenses nos habla de una iglesia que estaba dolida, que estaba pasando por una situación difícil. Pablo ya había escrito una primera carta, pero la persecución se hacía todavía más terrible y algunos creyentes en Tesalónicas estaban muy acongojados y tristes. Algunos estaban siendo tentados con enseñanzas falsas, otros dudaban por el sufrimiento que estaban pasando. El Señor vino y nosotros nos quedamos. ¿Por qué tanto dolor y tanto sufrimiento? Entonces Pablo, junto con Silvano y con Timoteo, él empieza a escribir esta carta de Tesalonicenses. Vamos a leer los primeros dos versículos donde tenemos el saludo que Pablo les hace. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá están las palabritas, hermosas palabras, gigantes palabras, que Pablo siempre da en sus cartas. Gracia, el regalo de Dios. Somos salvos por gracia. Y paz. Paz en medio de cualquier lucha, cualquier persecución, cualquier tormenta que podamos atravesar en medio de nuestra vida. Estos creyentes estaban enfrentando una gran persecución, una gran prueba. Entonces Pablo, junto con Silvano y Timoteo, deciden escribir una carta. A lo largo de las epístolas vemos que había un mecanismo donde Pablo dictaba, inspirado por el Espíritu Santo, y Silvano, Timoteo, eran los amanuenses, los que escribían la carta. Y al final de la carta, Pablo firmaba, escribía las líneas finales. Después veremos por qué. Entonces, vemos que Pablo escribe esta carta para poder ayudar a los hermanos de Tesalónica en esta prueba tan grande que estaban pasando. Había un problema. Alguien, un falso profeta, dijo tener una profecía de Pablo, supuestamente, escrita en una carta que Pablo no había escrito. Era una carta apócrifa. Alguien había utilizado el nombre de Pablo para enseñar una falsa doctrina. Entonces dijo, bueno, hay una carta de Pablo que nos está diciendo que Cristo viene ya. Dejen de hacer todo lo que están haciendo, porque Cristo ya viene. Entonces el apóstol Pablo comienza a escribir esta carta para poder anular esa falsa carta que se había escrito y que estaba trayendo falsas esperanzas a los tesalonicenses y enseñanzas que no eran la palabra de Dios. Si leemos el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 1 y 2, acá se nos da un conocimiento de que había una carta apócrifa y una enseñanza que no era de Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ni por carta. Parece ser que alguien estaba escribiendo una carta apócrifo. Entonces Pablo, para corregir esta falsa enseñanza, escribe esta segunda carta a los tesalonicenses y aclara
que esa segunda carta que él escribe es de su autoría. Ahora veremos cómo lo hace. Si ustedes leen el capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 17, vemos que Pablo dice esto: la salutación es de mi propia mano. O sea, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, dice, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Como diciendo, cuando yo escribo una carta, el final de la carta, ¿no? Ahí vemos cuando dice, miren con cuán grandes letras os escribo. Nos vemos que Pablo, el final de las cartas los escribe él como si fuera la autentificación de la carta. No, de esa manera él autentica la carta. Y dice que es el signo en toda carta mía, y así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo está firmando la carta para que no haya ningún problema de que esa carta había sido escrita por él. Vamos a ver el bosquejo de esta carta. Una carta posteriormente dividida en 3 capítulos, muy bien divididos. Los que dividieron esta carta en capítulos y en versículos lo hicieron muy bien. No sucede así con otras cartas, pero sí en la carta segunda a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque el bosquejo lo podemos dividir en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 1 vemos que Pablo alienta a los creyentes en medio de la persecución. Estos tesalonicenses, a los que Pablo quería tanto, reciben el aliento del apóstol Pablo. Lo hace con el saludo que ya hemos leído, hablando de la gracia y de la paz que el Señor les da. Y luego, en el versículo 3 y 4, vemos que Pablo agradece a Dios, se glorifica por la conducta madura de los tesalonicenses en medio de la prueba y en medio de la persecución. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos. Pablo se gloriaba, ¿no?, en otras iglesias del amor, de la fe que tenían los hermanos de Tesalónica. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bueno, vemos acá Pablo dando gracias a Dios por la madurez de estos hermanos. Del versículo 5 al 10, ahí tenemos una primera verdad que Pablo les da para animarlos. Primero, Dios se encargará de todo. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Y Pablo asegura que habrá un juicio para los malvados, para los que persiguen, para los que matan, para los que le hacen daño a la iglesia. Y habrá también un reino de Dios preparado para los creyentes. ¿Se dan cuenta? Como diciendo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios es soberano, Dios está en el control de todas las cosas. No teman, no tengan miedo, el Señor está en el control. Y por último, algo que Pablo hace muchísimo en esta carta. Al final de cada capítulo lo vemos. Pablo ora por los creyentes en Tesalónica. Fíjense, versículos 11 y 12 del capítulo 1. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo ora. Esto nos da una enseñanza. Esta muestra que Pablo hace, tanto al final del capítulo 1, como del capítulo 2, como del capítulo 3, y en otra situación también, vemos a Pablo orar. En medio de la prueba y en medio de la lucha que pasan nuestros hermanos, podemos animar, podemos enseñar, podemos abrazar, podemos visitar, ayudar. Pero lo que debemos hacer sobre todas las cosas es orar. Orar por el que está sufriendo. Orar por la familia que está pasando una prueba. Orar por el que se apartó. Orar y hacer. Los italianos decían ora y labora, ¿no? Orá y trabajá. Quizás haciendo énfasis en el trabajo, pero hermanos, no podemos hacer nada sin antes haber orado. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer durante el día que necesito por lo menos 3 horas de oración. Nosotros quizás lo primero que sacamos es la oración, pero Pablo acá nos está mostrando que cuando hay una necesidad, lo primero que debe hacer un hijo de Dios es orar. Entonces acá llegamos al final del primer punto, ¿no?, de este bosquejo de Tesalonicenses. Pablo alienta en el capítulo 1 a los creyentes. El segundo punto lo vemos en el capítulo 2 y vemos a Pablo enseñando sobre la esperanza, enseñando sobre los días postreros. Alguien había dicho, Cristo ya viene, y se quedaban los tesalonicenses mirando las nubes, ¿no?, sentados mirando si Cristo ya venía. De ahí debe salir la frase esperar sentado, ¿no? Pero bueno, Pablo les enseña algunas cosas importantísimas. Entonces el segundo punto sería, Pablo les enseña a los creyentes sobre la segunda venida de Cristo, sobre los días postreros. Y en los primeros 2 versículos, lo primero que Pablo aclara es que el día del Señor no ha llegado todavía. Cristo no ha venido todavía. Fíjense, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo acá ataca esa carta apócrifa que habían mandado diciendo, Cristo ya viene, prepárense que ahí viene. Sin embargo, Pablo comienza a hablar de que no va a ser así, de que hay un propósito para la iglesia. La iglesia ha sido creada con un propósito, que es el de cumplir la gran comisión, y eso lleva un tiempo. Aún la iglesia está cumpliendo el propósito del Señor, de la gran comisión, hasta que Cristo venga. Entonces, lo primero que enseña Pablo en los primeros 2 versículos es que el día del Señor aún no ha llegado. En los siguientes versículos, del versículo 3 al 12, vemos que el inicuo no se ha manifestado, que el hombre de pecado debe manifestarse todavía. Entonces, Cristo no ha venido todavía, el hombre de pecado aún no se ha manifestado, como una señal de la venida de Cristo. Lo otro lo vemos del versículo 13 al 15, y es que en medio de todo esto, los creyentes deben estar firmes en la verdad. Lo leemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo les dice, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Pablo les dice a los tesalonicenses, sigan firmes en la verdad. Y por último, como les decía, Pablo vuelve a orar por los hermanos de Tesalónica. Cierra este capítulo 2 con una oración. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo cierra este capítulo orando por los hermanos en Tesalónica. Entonces, si me pueden seguir el bosquejo, empezaríamos con el capítulo 1, Pablo alentando a los creyentes en medio de la persecución. Los alienta con ese saludo tan hermoso de gracia y paz. Los alienta dando gracias a Dios por la madurez que ellos tienen, animándolos con un elogio a los hermanos en Tesalónica. Les asegura que Dios pondrá todas las cosas en orden. Habrá un juicio para los malvados y un reino para los justos. Y ora por los creyentes. En el segundo punto del bosquejo, que está en el capítulo 2, vemos que Pablo enseña a los tesalonicenses sobre los días postreros. Y en el tercer punto, Pablo exhorta a los creyentes a vivir en santidad en medio de estos tiempos tan malos. No es solo para los creyentes en Tesalónica, es para los hermanos que están sufriendo persecución hoy. Es para nosotros. Mantengámonos en santidad y firme en el Señor. Lo primero que hace Pablo, los anima a orar por Él y permanecer firme. Pablo dice, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, yo les prediqué la palabra, les hablé, hoy ustedes son salvos. Oren por mí para que pueda seguir predicando el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Y les dice, ayúdennos, oren para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y acá parece como si hubiera una oración más. Vieron que les dije al final de cada capítulo, pero también hay alguna otra por ahí, porque esto podemos considerarlo como una oración, porque involucra a Dios Pablo en esto. Fíjense, y tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esto podemos considerar también a Pablo levantando las manos y diciendo que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué precioso. Y también, hermanos, impulsa a cada uno a trabajar duro, en medio de la prueba. Es muy interesante que Pablo los consuela, alaba su fe, ora por ellos, pero les dice, sigan trabajando, sigan esforzándose, aún en medio de la prueba. Tienen que cumplir con un propósito. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo se está poniendo acá como ejemplo. Fíjense cómo nosotros, en medio de todas circunstancias, hemos trabajado para el Señor. Entonces dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros también mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que alguno de entre vosotros
andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, ¿qué dice Pablo? Trabajen. Y por último dice una frase tan hermosa: no se cansen de hacer el bien. Hay un libro muy interesante. El libro se llama El hombre en busca del destino, de sentido, perdón, de Víctor Frank. Este hermano, Víctor Frank, escribió este libro después de pasar un tiempo en los campos de concentración nazi. Y él habla mucho de lo que es el deber en medio de la prueba, el cumplir con el propósito en medio del campo de concentración. Y analiza que aquellos que cumplían con el propósito eran aquellos que le encontraban sentido al campo de concentración, los que consolaban, los que ayudaban, los que repartían el pan, los que morían inclusive por salvar a otros, ¿no? Es un libro muy interesante, uno de los libros quizás más reconocidos, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, un hombre que pasó por medio del campo de concentración y habla un poco de trabajar en medio de la lucha y de la prueba. Un poco Pablo estaba diciendo eso. Hermanos, pasamos por pruebas, pero las manos en el arado, la espada en la mano, sirviendo y predicando al Señor. Este quizás es el gran mensaje que el Espíritu Santo da a la iglesia en todos los tiempos, en la época de la iglesia primitiva y también en esta. En el versículo 14 y 15, Pablo habla de la desobediencia y de que se debe disciplinar a los que traen división y traen falsas enseñanzas. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Firmeza y amor. Vemos reiteradamente esto en el apóstol Pablo. Y por último, volvemos a ver una oración de Pablo. Pablo vuelve a orar por estos queridos hermanos. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y ahí aclara, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así os escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La iglesia nos duele. Nos duele. Muchas veces nos duele. A Pablo le dolía el dolor de los hermanos. Hermanos que estaban sufriendo, que estaban pasando por una situación difícil. Sin embargo, ese dolor, Pablo lo capitalizó en esperanza. Cristo viene. En trabajo. Hay un propósito que cumplir. Y llevó a los tesalonicenses al trono de Dios por medio de la oración. Hermanos, nosotros, como los hermanos de Tesalónica, no estamos solos. Hay un propósito para nuestra vida. Estemos en la situación en que estemos. Cristo viene. Y como decía Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.